También nos importa el patrimonio de los mexicanos. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Hoy estamos desde Noticias número 6. Gracias a todas estas personas que nos ven en esta bonita noche y hoy tenemos un noticiero sumamente especial y sobre todo interesante, ya que hablaremos del ámbito político, social, económico y educativo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Para esto no estoy solo, tengo unos invitados los cuales son el licenciado Félix de Jesús, nuestro historiador Daniel Reyes y nuestro compañero, colega y reportero Gilberto Che de León. Adelante, Félix. Muchas gracias, Lugo, por darme este espacio para poder hablar del presidente Ernesto de Zedillo. Como bien sabemos, el 1 de diciembre de 1994 tomó el poder y bajó del poder el 30 de noviembre del 2000. Fue el último de los presidentes mandados por el PRI, que desde 1929, contra los partidos PNR y PRM, habían ocupado inquebrantablemente la presidencia por 70 años. Imagínate. Durante su presidencia se enfrentó a la peor crisis de la historia, que comenzó pocas semanas después de que asumió el cargo. También te puedo mencionar que se distanció de su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, culpado por la mala administración de su gobierno en el manejo de ciertas cosas. También te puedo mencionar que él mismo supervisó el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Su administración también estuvo marcada, entre otras cosas, por los enfrentamientos entre el Ejército Popular Revolucionario y el EZLN. También la polémica de Fobrapoa para rescatar el sistema bancario nacional. Una reforma política que permitió a los residentes del Distrito Federal, que hoy bien se conoce como Ciudad de México, a elegir su propio alcalde. Pero eso dio pie también a las masacres de Aguas Blancas y a Catel. También te puedo mencionar que que fue relacionada gracias a las fuerzas estatales. También llevó a cabo la reforma judicial del poder y creó el Consejo Federal, que constituye el papel de la Suprema Corte Judicial. Bueno, si bien las políticas de Cedillo eventualmente propiciaron una relativa recuperación a lo económico, el descontento popular de 70 años del gobierno del PRI llevó a que el partido perdiera más adelante. Si no fue en las elecciones del 2000 que el candidato opositor de la derecha, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia en la República. Desde el final de su mandato, el presidente Cedillo en el 2000 ha sido una voz líder de globalización, especialmente su impacto en las relaciones entre las naciones desarrolladas y en su desarrollo. Bueno, mi estimado Lugo, más adelante mis colaboradores te darán un panorama más amplio del presidente. Gracias por darme este momento en tu programa y me despido sin más que decirte. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por esta participación y gracias por aceptarnos la invitación, sobre todo, así como pudimos observar que nos dijo el invitado, México pasaba una de las peores crisis, tanto desde su ámbito social hasta el económico. México en esos momentos había cargado con una piedra en la espalda demasiado grande que en algún momento se nos iba a caer y fue en el gobierno de Ernesto Zedillo que esta piedra por fin se cayó, por fin tantas crisis económicas, tanta desconfianza social había explotado y justamente en este sexenio fue donde el presidente pagó las cosas de sus predecesores. Bueno, a continuación tenemos a nuestro compañero Dani, a nuestro historiador. Adelante, Dani, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, pues buenas tardes, amigo Lugo. Un saludo para ti y todo tu auditorio y muchas gracias por permitirme este espacio para contar un poco de lo que fue la historia de nuestro país. Bien, pues empezaremos hablando de lo que fue el sexenio de Ernesto Zedillo. Como bien algunos ya saben, Ernesto Zedillo fue el presidente de nuestra nación
obviamente el gobierno ya está muy fracturado y no había una buena relación con el pueblo, por lo que Ernesto Zedillo trató de dividir el gobierno del partido priista, por lo que tuvo ligeros roces con Carlos Salinas de Gortari, a lo que desencadenó distintos conflictos. Uno de ellos fue el levantamiento en armas de lo que fue el Ejército Zapatista de Liberación, que era un movimiento de insurrección. Esto fue en Chiapas. Por lo que, como había un cese al fuego en el sexenio de Ernesto Zedillo, se dio una orden de una acción militar hacia lo que era este ejército, digamos un golpe, más que nada para desmoronarlo, para desbaratarlo y para que ya no existiese esa cédula, porque pues así se trataba como una cédula criminal, Una por pregunta, lo que comenzaron una ¿cómo búsqueda. Sí, dígame. este movimiento? ¿Qué significaba este movimiento? ¿O qué era más bien este movimiento? Bueno, pues como mencioné, era un movimiento de insurrección armada y esta fue creada en Chiapas, nació de la nada, sin ningún aviso. Más que nada, una vez se le preguntó a lo que era el comandante Marcos, que era quien daba las entrevistas y estaba al frente de todo, por así decirlo. Se le preguntó qué era lo que buscaban, cuál era su objetivo. Más que nada, él dijo que no buscaban el poder en sí, sino que querían que el país mejorara, porque como vemos en esas regiones, como lo es la región de Chiapas, ha hecho mucho olvido por parte del gobierno. Y obviamente la sociedad ya estaba quebrantada, estaba harta de lo que era el gobierno priista en ese tiempo. Y pues como había una fractura, podría decirse que ya no estaban contentos y era una manera de manifestar su odio, su rechazo, su inconformidad hacia lo que era el mandato de Ernesto Zedillo. ¿Algo O más? pues, podemos decir que era como una tipo resistencia, ¿no? Ah, podríamos decir que sí, era una resistencia hacia el gobierno. Como ya mencioné, había distintos sectores de lo que era la sociedad que estaban inconformes con lo que era el gobierno, con las acciones que habían tomado antes y durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Por lo que, pues, se inició lo que era una búsqueda hacia los que eran los que financiaban ese movimiento o los que estaban involucrados. Y esta búsqueda o redadas se televisaban y eran con lujo de detalle, más que nada para hacer que el gobierno sí estaba tomando cartas en el asunto y estaba tratando de tener orden en el país, para mostrar más que nada credibilidad. Bueno, otra cosa que puedo mencionar es que en este sexenio el presidente diseñó un programa llamado Oportunidades. Actualmente creo que ya no está vigente, pero pues este programa más que nada buscaba mejorar la calidad de vida de lo que eran las personas de clase baja mediante eh, les enviaban lo que eran alimentos básicos de la canasta básica, porque pues como vemos nuestro país tuvo distintos golpes en el peso, por lo que todo repercutía en la bolsa de los mexicanos de ese entonces. Otro hecho lamentable, y con esto espero concluir, era lo que fue el asesinato de José Francisco Ruiz Maciá. En ese entonces era secretario general del PRI. Este asesinato desencadenó distintas acusaciones en lo que fue la élite de los políticos, por lo que pues se buscó más que nada el culpable de este atroz hecho. Eh, la cacería del presunto culpable fue algo que dio un golpe muy, muy fuerte a lo que era la corrupción en ese entonces. Se capturó a Raúl Salinas de Gortari, que era hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Con esto puedo concluir un poco de
lo que recuerdo sobre este sexenio. Muchas gracias, compañero Daniel, por tu aportación. Y como nos pudo decir nuestro compañero, teníamos un México quebrado, un México tanto quebrado, tanto políticamente, socialmente y económicamente, que devastaba a la mayoría de los mexicanos. Y ya con esto nos vamos a los cortes comerciales. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Arturo. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. La confianza empieza con un nombre. Uber. Juntos en el viaje. ¡Ajá, ya dejen dormir! Pero estoy viendo el final del partido en Easy TV. Y yo estoy viendo una serie en Easy Go y está buenísima. Y yo sigo viendo nuestros videos con mis 50 megas, se descargan rapidísimo. ¡Bájenle! Estoy hablando con una amiga. Claro, con Easy todo es mejor al triple. Hello. You're my beautiful baby. La curiosidad mueve a tu bebé. Haz que se sienta libre. Nuevos pañales autoajustables Huggies All Around. Su ajuste perfecto brinda total comodidad y máxima absorción en cada uno de sus movimientos. Huggies All Around. Libera su curiosidad. ¿Cómo refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos? Listo. Sprite. Nacidos para refrescar. Llegó un momento en que fumaba pues 24/7, que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Sin pasarme un año postergando todo, técnicamente fue un año perdido de mi vida. Te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, sí, un café. Entonces te van las palabras, quedas medio raro. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Secretaría de Salud. El primer contacto con la cocaína fue a los 24 años. En ese momento pensé que era un juego, ¿no? Y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad, que es lo más importante, ¿no? Tengo daños físicos, me lastimé los pulmones. También a mi familia le falta el respeto y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Secretaría de Salud. ¿Cabello fuerte y puntas perfectas? Claro, uso Pantene. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitaminas repara tu cabello profundamente dejándolo más fuerte, incluso hasta las puntas. Nuevo 3 Minute Miracle de Pantene. Porque fuerza es belleza. Los perros sacan lo mejor de nosotros. Pedigree saca lo mejor de ellos. Heces firmes y excelente digestión para una vida saludable. Qué bueno que volviste a correr. Pedigree, alimenta lo bueno. Es mi naturaleza sentirme bien para volar. Nuevo Palmolive Natureza Secreta Ocuba para una piel naturalmente humectada. Nuevo Palmolive Natureza Secreta, la naturaleza en tu piel. La gran barata de verano te sienta bien con hasta 25 más 10% de descuento adicional en una gran variedad de artículos. Liverpool es parte de mi vida. ¡Omar no está! Carla tampoco. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fueron? A estrenar en el Gran Verano Chevrolet. No dejes que el verano se vaya sin estrenar. Chevrolet, find new roads. En Sears, Back to School con Levi's. Del 12 de julio al 19 de agosto, compra con 30% de descuento directo en códigos participantes de las líneas Levi's Men, Juniors, Misses, Plus Men, Plus Woman, accesorios, Kids, Boys y Girls. Más hasta 9 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes. Sears me entiende.
Bueno, de regreso en estos comerciales, tenemos a nuestro compañero Gilberto Che de León, que nos va a explicar otro distinto punto de vista de este sexenio. Adelante, Gilberto. Hola, Lugo, buenas tardes por darme este momento. Como ya sabemos, como el presidente de la República, Ernesto Zedillo, enfrentó el legado de Salinas, la cual fue una causante de una crisis financiera inmediata, la más severa de la década, con repercusiones internacionales, la cual los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor a más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías y provocando desempleos y que muchos deudores se vean impedido pagar sus deudas. Además, por la cual, si fuera poco, un nuevo movimiento revolucionario, la cual se llama Los Zapatistas, surgido en el estado de Chiapas el 1 de enero, la cual durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari comienza a desequilibrar la paz social. Como siguiente, el gobierno federal aplicó el FOTAPROA para absorber las deudas ante los bancos y capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés antes del Banco de México. Dicho monto equivale al 40% de esta cartera y las 2/3 partes del préstamo, egresos y el doble de la deuda de la pública interna. Tengo una pregunta, compañero. ¿Qué era el FOBAPROA y en qué nos ayudaba? Claro que sí, compañero. La FOBAPROA era el Fondo Bancario de Protección del Ahorro. Básicamente se trataba de un fondo que se utilizaría en caso de que existiera una crisis financiera en el Estado de México y que pusiera en peligro la liquidez de los bancos, es decir, su capacidad de tener dinero disponible. Okay, sin más triángulos, con esto me retiro. Gracias por permitirme terminar de hablar del presidente Ernesto de Zedillo, que fue el tercero en impulsar la transición del modelo neoliberal, siendo así que él veía la escuela como un factor de desarrollo, de integración al proceso. En materia de educación, su gobierno de Zedillo buscó un progreso de desarrollo de nivel nacional e internacional, pero su discurso permeaba lo contrario, que quería preservar las tradiciones y la historia del país. Bueno, esto hacía con el propósito de no alterar la ideología y tener un sentido popular, siendo así que la escuela para él tenía un valor más allá de lo económico y que con esto él ganaría terreno en la opinión pública. Bueno, quisiera decirte también que aquí el presidente Zedillo buscaba impulsar más la escuela, que él quería que un país más culto pudiera crecer más allá, siendo así que él se enfocó en la educación, donde el alumno pudiera aprender y tuviera su propio criterio, donde él viera y entendiera cada acontecimiento que pasa del país, dándose pie a que se diera un criterio, que él pensaba que un país culto podría permitir que llegara a sobrepasar cada problema. Como se menciona, que la educación básica se amplió a la tentación de la demanda. Para aquello, según el censo, se realizó un aproximado de 2,000. De igual forma, se planteó una mayor atención a las necesidades educativas indígenas, pero esto no pudieron indicarlo directamente en las políticas, puesto que la incorporación plena de los indígenas en condiciones de justicia y equidad se suplantaba en la conducta racista de las poblaciones en general, haciendo así que él no se preocupaba solamente de la educación de las personas o clases altas, sino también buscaba que el grupo indígena, que en ese caso en México era muy amplio, no fueran analfabetas. Él quería que todos tuvieran una educación libre y para todos, no que solo un cierto grupo de personas pudieran acapararlo, siendo así que quería que el 90% de los niños y niñas, hasta adultos en algún momento, pudieran terminar sus estudios.
siendo así que él, en la secundaria, se empeñó a dotar de libros y materiales complementarios, porque en los sexenios no se preocupan tanto por la educación, siendo él que quiso impulsar, dando materiales, de dinero de apoyo a las escuelas con bajos recursos. La educación fue en especial un objetivo de cambios, porque por en 1995 se realizó el primer registro nacional de menores en algún signo de discapacidad, que no solo se preocupaba por las personas que estuvieran, por decirlo así, en sus 5 sentidos, sino también se preocupó por las personas discapacitadas, viendo así como que encontraban una forma para que ellos pudieran aprender en escuelas normales, donde se les pudiera tratar de manera normal, por decirlo así. De la misma forma se dio el programa de fortalecimiento de la educación nacional, distribuyendo recursos y apoyos a las instituciones, que ya lo mencioné, siendo así que cada escuela pudiera tener, aunque sea lo más básico, siendo así los libros, que cada quien pudiera obtener uno, tener recursos de la escuela dando así como un kit básico de materiales para que todos pudieran tener, para poder tomar sus apuntes. Me gustaría mencionarte las líneas políticas sobre las que se realizaba el desarrollo educativo, siendo así que no todos estaban de acuerdo con el presidente. La federación, su primer partido era de 2 procesos. El primero era responder a la descentralización de la administración federal y el segundo que prefería una tendencia a la privatización. Como segundo, atención focalizada hacia los pobres, como te mencioné, que todo el mundo tuviera un acceso hasta cierto punto gratuito de la educación, que ninguno se quedara sin estudiar. El tercero me gustaría mencionarte que es la vinculación del sistema productivo al sistema educativo. Se hace énfasis en la formación de los recursos humanos competentes para así poder tener una vida productiva. Aquí se restauran diversos programas, como el programa de becas de capitalismo de trabajadores desempleados, que también quería dar a los padres que no estuvieran laborando una forma de apoyar a sus hijos para poder ir a la escuela, sin tener que salirse por varios índices de que como el papá no trabaja, no puede estudiar mi hijo y no voy a estudiar porque lo quiero apoyar, por un ejemplo. También el programa de calidad integral modernizado. El sistema modernizado de la competencia laboral, aquí también se hace ilusión al nivel educativo superior, donde se vincula la educación en el sector laboral a través de una formación técnica, por lo cual las universidades técnicas participaban que los estudiantes recibieran el entrenamiento como prácticas en las empresas, que cuando ellos terminaran de estudiar ya tuvieran un conocimiento amplio en lo que el país necesitaba, porque hasta eso es un punto importante, de que el presidente buscaba apoyar más a las escuelas que dieran carreras o ayudaran a las gentes a lo que necesitaba el país. Así que el país, con anterioridad ya mencionaron, no pasaba por las mejores épocas. Mucha gente pensaba de que no era necesario centralizarse en la escuela, que era mejor buscar cómo eliminar la deuda, que el país creciera más su moneda, siendo así que el presidente dio el valor a la escuela que merece, que él quiso buscar planes de estudio, reformar programas educativos, volviendo a restaurar programas de calidad integral y modernización de los padres. También habló del sistema de modernización de competencia laboral, que él quería que a pesar de lo que ellos estudiaran, tuvieran un conocimiento antes de salir de la escuela. Por ejemplo, en el nivel de la universidad, que en ese tiempo muy poca gente buscaba obtener, se implementaba en la práctica de ir a hacer prácticas a empresas que estaban con convenio con el Estado, donde ellos podían hacer Pemex y todo lo que sea de industria. Por mencionar que Pemex era la más conocida en ese tiempo. Los alumnos iban a cursos, tomaban capacitaciones, eran como si fueran unos empleados más, pero seguían estudiando, claramente. El presidente enfocó la educación, a que ellos tenían que entender cómo era ser un mexicano, de que cómo era que ellos podían aportar con sus conocimientos nuevos, porque él pensaba que la juventud era el futuro, cómo sus conocimientos nuevos, gracias a la escuela, podían implementar y no cometer los mismos errores de los antepasados, como los presidentes que anteriormente se enfocaron en otras cosas.
él buscó un giro. Muchos se enfocaron en la política, en poner una estabilidad económica. Él se enfocó en esta parte, en lo educativo también, siendo así que él se enfocó en la forma de los jóvenes, de que la educación era importante, de que con una educación y un país culto podrían hacerse los dilemas de que por qué pasa esto o por qué el otro, siendo así de que fue un pilar, por decirlo así, en la educación, que reformó nuevas cosas que sus antecesores quitaron y modificaron. Así como tú nos dijiste, podemos observar de que el presidente lo que más importante o lo que él consideraba más que nada más importante era una educación, a pesar de que sí, el país pasaba por una fea crisis económica, tal vez también social y también política. El presidente le quería dar un impulso a la educación, así como tú nos dijiste, le quería dar el valor que no tenía en ese momento a la educación y él se lo dio dando o queriendo dar, por así decirlo, igualdad o equidad para todas las personas a las que tuvieran o pudieran acceder a una educación tanto justa como buena. Y por así decirlo, el propósito de esta, quiero creer yo, y si me puedes corregir, es que construir un México mejor a futuro. La educación siempre ha sido una inversión a futuro. Nunca ha sido una inversión a corto plazo, siempre ha sido una inversión a futuro que los maestros desde primarias hasta universidades quieren ver sus frutos florecer y decir, qué bien que yo le enseñé clases a ese niño y qué bien que pudo transformar el país de una buena forma, pudo dejar una buena enseñanza. Eso es lo que nos quería dejar Ernesto de Zedillo. Le dio a la educación el valor que tanto se necesitaba. Así es, a lo mejor, como tú mencionas, el país no pasaba en su mejor momento, pero como tú mencionas, él pensaba en el futuro de México, no pensaba en el ahora, sino el después, de que gracias a esas implementaciones lograrían que cada quien o cada mexicano se preocupara por el bien de México, no solamente los de alto cargo, siendo así que él pensaba que si todos trabajábamos juntos con una buena educación y buenos criterios, podría llegar a que México lograra pasar este bache que en su gobierno estaba cruzando. Bueno, muchas gracias por darme este momento para hablar en tu programa, mi estimado Lugo, y a todos mis colegas que hablaron con anterioridad de diferentes ámbitos del presidente. Sin más que nada, me despido y muchas gracias de antemano por invitarnos a todos. Yo creo que todos están de acuerdo de que fue un placer estar aquí en tu programa y comentarle un poco a la gente del presidente, que es muy poco conocido, que hay que recordar nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores. No, a usted, muchas gracias por estar en el programa, por acompañarnos, a todas las personas que nos ven, gracias a ti por acompañarnos principalmente y sobre todo por darnos esta información que tal vez la mayoría de las personas es una información que desconocen, pero es una información que es bueno saberla. Tal vez en este momento, no sé, si vas a la tienda, si vas a un centro comercial, no es una información que te vayan a pedir, pero es bueno saberla, es bueno saber nuestra historia para no repetirla. Así que con esta información les digo muchas gracias a todos los que nos vieron y esto fue todo por el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Hasta luego. Hasta luego.